Hay historias que duelen, historias que aunque pasen los años siguen retumbando en el alma colectiva. Hoy te contaré la historia de Sylvia Likens. No es un simple crimen, es el reflejo de lo que sucede cuando el abandono, el silencio y la violencia se encuentran en una misma casa, una misma ciudad, una misma sociedad. Nos situamos en Indianápolis, Indiana. Años 60. Estados Unidos se encuentra en una etapa de transformación. La economía cambia, las estructuras familiares también. En medio de esta dinámica se encuentra una familia de trabajadores itinerantes, los Likens, vendedores ambulantes en ferias y carnavales que al no poder brindar estabilidad total a sus hijos, deben confiar en otros, en extraños. La historia de Sylvia comienza antes del horror. Ella y su hermana gemela Diana eran parte de una familia numerosa. Tenía hermanos mayores, hermanos menores, y una hermana que se convertiría en testigo directo del infierno, Jenny. Sylvia Marie Likens tenía 16 años. Su historia es la de una niña tímida, sonriente, con una ternura que parecía escapar del entorno duro en que creció. Era esa clase de adolescente que se esforzaba por encajar, que protegía a su hermana y que soñaba con cosas sencillas. Escuchar música, patinar con sus amigos, escribir cartas. Sus padres, Lester y Betty Likens, vivían de vender en ferias, mudándose constantemente. Sylvia, Jenny y sus hermanos pasaban temporadas separados. Era una dinámica inusual, pero para ellos era lo normal. Y es en esta búsqueda de estabilidad que comienza todo. Una decisión que parecía simple: confiar en otra madre para cuidar a sus hijas, mientras ellos trabajaban en otro estado. Pero esa decisión no solo cambió sus vidas, la terminó. Esta es la historia de Sylvia Likens, y te la contaré en voz baja, como se cuentan las verdades que duelen. Porque este no fue solo un crimen, fue una tragedia colectiva, y merece ser contada con cada detalle, cada nombre, cada silencio. Antes del silencio hubo risas, antes del horror hubo sueños. Sylvia Likens no nació para ser recordada por lo que sufrió, sino por lo que fue. Una chica que amaba el sol, los patines y a su hermana como si la vida dependiera de ello. Sylvia Marie Likens nació el 3 de enero de 1949 en Lebanon, Indiana. Era la tercera de 5 hijos. Sus padres, Lester y Betty, eran trabajadores itinerantes que se ganaban la vida en ferias, vendiendo golosinas y juguetes. Una familia humilde, trabajadora, siempre en movimiento. Los hermanos Likens crecieron separados por temporadas debido al trabajo de sus padres. La estructura familiar era inestable, pero Sylvia hacía lo posible por proteger a Jenny, su hermana menor que vivía con secuelas de la polio. Sylvia era el tipo de hermana que sostenía la mano sin soltarla, incluso en la pista de patinaje. Tenía una sonrisa tímida, en parte por la falta de un diente delantero. Eso no la detenía. Su apodo familiar era Cookie. Le gustaba escuchar a los Beatles, escribir cartas y soñar con una vida simple donde nadie tuviera que moverse constantemente. A pesar de los constantes cambios, Sylvia se adaptaba. En su etapa escolar era respetuosa, con pocos amigos pero relaciones sinceras. Se dice que era generosa, capaz de compartir su almuerzo con quien lo necesitara. Y sobre todo era protectora con Jenny. Siempre Jenny. Para los padres de Sylvia, la vida en las ferias les permitía ingresos modestos, pero les obligaba a dejar a sus hijos al cuidado de familiares o conocidos. En el verano de 1965, Lester y Betty se enfrentaron a una decisión difícil. Debían dejar a Sylvia y Jenny en Indianápolis para continuar trabajando en otra ciudad. Buscaron un lugar donde pudieran estar seguras. Lo que encontraron fue todo lo contrario. Sylvia tenía una madurez emocional que no correspondía a sus años. Observaba, escuchaba, cuidaba. Nunca fue conflictiva. Cuando sentía tristeza, escribía. Cuando Jenny tenía miedo, Sylvia la abrazaba. No era perfecta, pero era luz, y eso poco a poco comenzó a apagarse. Conocer la infancia de Sylvia es más que entender quién fue. Es recordarla como lo que era, una niña que merecía mucho más de lo que recibió. El alma detrás del nombre, la voz detrás del caso, la verdad que aún espera justicia emocional. Cuando escuchamos el nombre de Gertrude Banisewski, es común pensar en crueldad, pero detrás de esa imagen también hay historia. Y aunque no justifica, sí explica. Esta es la mujer a la que Lester Likens confió a sus 2 hijas, y que convirtió esa confianza en tragedia. Gertrude Nadine Banisewski nació en 1928. Fue criada en un entorno de inestabilidad emocional. A los 11 años perdió a su padre por un infarto fulminante frente a ella.
A los 16 abandonó la escuela y se casó con John Wanisewski, un policía de 18 años. Así comenzó una vida marcada por abandono, pobreza y soledad. Tuvo 7 hijos, y entre cada embarazo hubo separación, violencia doméstica y enfermedades. Gertrude sufría de asma crónica, ansiedad, depresión y probablemente trastornos no diagnosticados. Su aspecto físico en 1965 era el de una mujer mayor de lo que realmente era. Tenía 37 años, pero parecía de más de 50. La casa de Gertrude era un caos. Vivía con varios de sus hijos. Paula, de 17 años, Stephanie, de 15, John Jr., de 12, Marie, de 11, Shirley, de 10 y James, de 8. También estaba Coy Hobart, novio de Stephanie, y otros adolescentes que frecuentaban el lugar. Todos jugaban un papel en lo que ocurriría. Paula era sumisa y obediente, pero emocionalmente desequilibrada. Estaba embarazada en secreto y sufría desprecio constante. Stephanie, más empática, tenía una relación ambigua con Sylvia. John Jr. mostraba rasgos de agresión temprana. Y Coy fue parte activa del horror. La casa en 350 East New York Street no tenía calefacción ni refrigeración. Tampoco tenía suficientes camas. Y aunque parecía un refugio temporal para Sylvia y Jenny, fue todo lo contrario. El vecindario era parte silenciosa de esta historia. Varios niños entraban y salían de la casa de Gertrude sin supervisión. Algunos escuchaban gritos, otros participaban, pero nadie decía nada. En 1965, la privacidad doméstica era ley, y la idea de no meterse estaba más presente que la empatía. Muchos testigos declararon haber visto a Sylvia en condiciones preocupantes, pero asumieron que todo era disciplina. Nadie imaginaba que detrás de esas paredes un adolescente vivía un infierno. Gertrude no estaba sola en este crimen. Su casa era una zona de castigo, su entorno una red de silencios. Pero su figura sí simboliza algo. El rostro de una madre que convirtió su fragilidad en violencia, su abandono en castigo y su odio en legado. Antes de que Sylvia llegara a esa casa, algo ya estaba roto, y lo que ocurrió después solo lo amplificó. Cuando Sylvia y Jenny cruzaron la puerta de aquella casa en East New York Street, nada parecía fuera de lugar. Eran 2 adolescentes buscando estabilidad. Lo que vivieron en los meses siguientes no fue solo abandono, fue una secuencia sostenida de crueldad silenciosa. En julio 3 de 1965, Lester Likens dejó a sus hijas en casa de Gertrude Wanisewski. El acuerdo, 20 semanales por su cuidado. A primera vista, Gertrude parecía una madre agotada pero responsable. Prometió protegerlas, y Sylvia creyó que estaría segura. Una semana después, Lester se retrasó en el envío de dinero. Gertrude cambió. Su irritabilidad se intensificó. Sylvia fue reprendida por tomar demasiada comida o por ensuciar la casa. Jenny, con movilidad limitada, sufría menos. Sylvia se convirtió en el blanco. La primera bofetada fue solo el comienzo. En agosto del mismo año, Sylvia fue acusada por Paula de difundir rumores sobre su embarazo. Gertrude la obligó a disculparse públicamente. Le prohibieron asistir a la escuela. La obligaron a dormir en el piso, sin colchón. Coy Hobart comenzó a visitarla. La empujaba, la golpeaba con objetos. Algunos vecinos lo veían entrar y salir. Nadie preguntaba. Gertrude justificaba cada agresión como corrección. Y los demás adolescentes aprendían a imitarla. En septiembre, Sylvia fue acusada falsamente de robar. La castigaron dejando de darle comida. Comenzaron los encierros en el sótano. Paula le lanzó comida al piso y la obligaba a comer como animal. Se organizaban castigos grupales. Sylvia no podía caminar bien. Una vecina testificó años después haber escuchado gritos. Nunca llamó a la policía. El 6 de octubre, Sylvia fue encerrada de forma permanente en el sótano. Le daban agua sucia. La amarraban. Le quemaban la piel con cigarrillos. Gertrude la obligaba a decirle a los visitantes que la odiaba a sí misma. Era un teatro de tortura. El 23 de octubre, usando una aguja caliente, Richard Hobbs y Gertrude le marcaron en el abdomen. «Soy una prostituta y estoy orgullosa». Paula la obligó a leerlo en voz alta. Sylvia lloró, pero nunca dejó de intentar hablar con Jenny, aunque fuera en susurros. Jenny fue testigo de todo. 2 días después, Sylvia, en un acto de desesperación, logró llegar al primer piso. Quiso correr, pero John Jr. la detuvo. Gertrude la arrastró de vuelta. Ya no tenía fuerzas. Su cuerpo comenzaba a fallar al día siguiente, 26 de octubre.
Silvia murió en el sótano, por hemorragia cerebral, shock y desnutrición extrema. Tenía 16 años. Su cuerpo fue encontrado por paramédicos tras una llamada confusa de Gertrude, diciendo que una joven revoltosa se había desmayado. Jenny, en medio del caos, dijo a uno de los oficiales: «Sacadme de aquí y les contaré todo». Cada día fue un grito ignorado. Cada noche un suspiro perdido. Silvia no fue solo víctima de una persona, sino de una red de abandono. Lo más perturbador de esta cronología no es su violencia, sino su duración. Meses completos donde nadie dijo nada. El 26 de octubre de 1965, la vida de Sylvia Likens terminó, pero su caso apenas comenzaba. Lo que se descubrió en esa casa sacudió a todo Indianápolis. Y lo que ocurrió en el juicio nos obliga a repensar muchas cosas. ¿Cómo una red de adolescentes y adultos pudieron mantener un crimen por tanto tiempo? ¿Cómo nadie intervino? ¿Y qué papel tuvo realmente cada uno? La investigación comenzó con la declaración de Jenny Likens. Su frase fue clave: «Sáquenme de aquí y les contaré todo». Y lo hizo. Lo relató todo. Los nombres, los días, las frases que escuchó. Los investigadores quedaron horrorizados. El sótano era prueba suficiente. Los principales acusados fueron Gertrude Banisewski, sus hijos Paula y John Jr., su hija Stephanie, aunque fue liberada por falta de pruebas directas, y Richard Hobbs. Coy Hobart también fue detenido. Todos adolescentes excepto Gertrude. El juicio se llevó a cabo en mayo de 1966. Fue cubierto por medios locales y nacionales. Las fotos del abdomen de Silvia fueron parte de las pruebas. Los testimonios fueron desgarradores. Jenny declaró con firmeza y cada palabra era una herida compartida. Gertrude argumentó que sufría de enfermedades mentales, que no recordaba muchas cosas, que los niños exageraban. Paula admitió haber golpeado a Silvia, pero dijo que era bajo estrés materno. Hobbs y Hobart dijeron que solo seguían instrucciones. Las sentencias fueron impactantes. Gertrude fue condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Paula recibió una condena similar, pero fue liberada en pocos años. John Jr., Hobbs y Hobart fueron sentenciados como menores por homicidio involuntario. Todos cumplieron penas reducidas. Gertrude fue liberada en 1985 tras solo 20 años de prisión. Cambió su nombre a Nadine Van Fossan y murió en 1990. Vivió en Ohio, como si el pasado no la alcanzara. Uno de los elementos más perturbadores del caso es la participación de los otros niños. ¿Fue presión? ¿Falta de supervisión? ¿Efecto grupo? La teoría más aceptada es el fenómeno conocido como desindividualización, donde los individuos pierden su moral cuando actúan en grupo. Algunos investigadores han señalado que Gertrude tenía una habilidad para manipular adolescentes en estado de vulnerabilidad. Los convertía en cómplices emocionales, justificando los abusos como disciplina. Otra teoría gira en torno al entorno social. Un vecindario indiferente, una policía que nunca fue alertada, escuelas que no denunciaron ausencias sospechosas. Silvia vivió y murió en silencio colectivo. Varios adolescentes que participaron en los abusos nunca fueron procesados. Stephanie Banisewski fue liberada por falta de pruebas concretas, aunque hubo testimonios que implicaban su conocimiento. Marie y Shirley, hermanas menores, declararon haber sido testigos pero no participantes. Otros vecinos declararon, pero no enfrentaron consecuencias legales por omisión. Este caso dejó en evidencia lo complejo de definir culpa en contextos colectivos. La pregunta que muchos siguen haciendo es: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Dónde estaban los adultos? ¿Por qué nadie protegió a Silvia? El juicio expuso más que los culpables. Mostró una sociedad rota, donde el abandono era norma y el silencio moneda común. Sylvia Likens no tuvo justicia plena, pero su historia no cayó en el olvido. A través de los años, su nombre se transformó en símbolo de resistencia, de protección infantil y de lo que no debemos permitir jamás. Tras el juicio, el estado de Indiana comenzó a revisar sus políticas de protección infantil. Casos como el de Silvia mostraron fallas en el sistema: falta de inspecciones, omisiones escolares, indiferencia vecinal. Se formaron nuevas iniciativas, aunque tardías. Hoy existen centros comunitarios dedicados a brindar ayuda a menores en riesgo. Algunos llevan su nombre, como el Sylvia's Child Advocacy Center, donde cada caso se atiende como si fuera el único. El caso de Silvia fue adaptado en 2 películas: An American Crime, protagonizada por Ellen Page y Catherine Keener,
basada en los registros reales del juicio. También The Girl Next Door, que aunque toma licencias creativas, representa el horror desde una ficción basada en los hechos. Ambas producciones provocaron controversia, pero también reflexión. Muchas personas conocieron el caso por primera vez gracias a ellas, y comenzaron a preguntar, ¿cómo podemos evitar que esto se repita? Jenny Likens vivió marcada por el recuerdo de su hermana. Durante años guardó silencio, pero en entrevistas declaró que lo único que deseaba era que nadie más viviera lo que Sylvia vivió. Nunca culpó a sus padres directamente. Entendía el contexto, pero también exigía responsabilidad. En memoriales en Indianápolis, vecinos y activistas han colocado placas, flores y mensajes. Aún hay quienes cada octubre dejan velas en la casa donde todo ocurrió, que hoy ya no existe físicamente, pero permanece en la memoria colectiva. Contar la historia de Sylvia es abrir una herida que no es solo suya. Es mirar hacia el fondo de la indiferencia humana. Es reconocer que la violencia no siempre se esconde. A veces vive en casas abiertas, en pasillos escolares, en palabras calladas. Si algo podemos aprender es que debemos escuchar, ver, preguntar, acompañar, porque la próxima Sylvia puede estar cerca y no merece otro silencio. Si algo podemos aprender es que debemos escuchar, ver, preguntar, acompañar, porque la próxima Sylvia puede estar cerca y no merece otro silencio. Hoy conociste una historia que nunca debería haber ocurrido, la de Sylvia Likens. Su nombre ya no es solo un archivo judicial, sino un símbolo de lo que debemos proteger. Si este relato te conmovió, si te dejó pensando o simplemente te hizo detenerte un momento, te invito a que lo compartas, que lo comentes, que hablemos sobre lo que callamos demasiado tiempo. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando historias como esta, con el respeto, profundidad y sensibilidad que merecen. Cada caso que contamos aquí tiene una voz, y tú puedes ayudar a que se escuche. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por sentir con nosotros. Hasta el próximo capítulo.